En este caso, pues se reiteró un criterio, y por lo mismo así se resolvió la contradicción, que el artículo 116 fracción primera, ahora 108 primera, sigue siendo vigente esta jurisprudencia de conformidad con el artículo sexto transitorio de la nueva ley de amparo, porque no se opone al contenido de la nueva legislación. Se llegó a establecer que no implica que el promovente del juicio de garantías tenga que señalar en lo que respecta a su domicilio uno de carácter particular, sino que el legislador únicamente le impuso el deber de indicar un lugar donde le resulte más práctico, cómodo o conveniente recibir las notificaciones que tengan que hacérsele de manera personal. Entonces, por lo que el señalamiento del domicilio del quejoso no es inexcusable, sino solo conveniente para pues aún si falta, es subsanable para la marcha del procedimiento. Entonces, bueno, es una jurisprudencia muy interesante, pero desde luego se refiere al requisito del domicilio del quejoso como su domicilio particular, pero el 108.1 dice, pues sí, debe de decir un domicilio, pues que sea el que resulte conveniente. En la anterior ley de amparo todavía existió la jurisprudencia 37 del 2001 del Pleno de la Suprema Corte, que decía que la personalidad del amparo indirecto debe de llevar también las copias conforme al 120 de lo que viene a ser el escrito aclaratorio. Es conveniente también saberlo si te hacen un acuerdo preventivo, que hablaremos también sobre este trámite nuevamente. Entonces también hazlo con las copias respectivas para que obren en el expediente y a su vez pueda correrse el traslado con ellas a las demás partes en el juicio. La semana pasada también hice referencia al tema de la protesta de decir verdad. Ya esto va relacionado más con el tema de la manifestación de hechos, y un tema que fue por allá en el 2006 donde se volvió a abordar, que dice: demanda de amparo, la manifestación bajo protesta de decir verdad requerida en la fracción cuarta del artículo 116 de la ley de amparo constituye un acto de carácter personalísimo que solo puede realizar quien promueva la demanda de amparo. Es la jurisprudencia 88 del 2006, segunda sala, registro 174745, que sigue estando vigente conforme a sexto transitorio y conforme a la cual la misma Suprema Corte, en algunas otras jurisprudencias que veremos, ha establecido que el quejoso es el que tiene que realizar esta protesta de decir verdad, y por ello todo escrito aclaratorio que lleve de por medio la manifestación de protesta de decir verdad, como por ejemplo la fecha de conocimiento de los actos, debe ser signada por el quejoso. Debe ser signada por el quejoso, no por su autorizado, porque el autorizado no puede comprometerse desde el punto de vista práctico para poder presentar esta protesta de decir verdad. Respecto al artículo 108 tercera, en el caso del juicio de amparo, pues podemos también tener en cuenta unos criterios de tribunales colegiados bien interesantes. Ahí, y con todo respeto para algunos jueces de distrito, en ocasiones al quejoso se le dificulta conocer la denominación exacta de la autoridad responsable, y como consecuencia debe ser más un hecho notorio para el juzgador el poder determinar cuál es la autoridad. Este tribunal colegiado es la tesis 20.06.401, tercer tribunal colegiado del 27º circuito. Su rubro es autoridades responsables, aun cuando el quejoso las mencione incorrectamente o con imprecisiones. Si ello no impide al juez de distrito identificarlas, deberá corregirse oficiosamente ese error y tenerlas por señaladas con su denominación correcta, a fin de no interpretar la demanda con rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo. Entonces, pues es una tesis por demás interesante, en donde este colegiado, al igual que el segundo colegiado en materia civil de sexto circuito, él considera, bueno, sus compañeros consideran que hay que hacerle un requerimiento previo al quejoso para que especifique cuál es la autoridad a la que se está refiriendo. Suele pasar mucho con los cambios de sexenio, que en ocasiones cambia la denominación también de la autoridad.
entonces debe ser más un hecho notorio para el juzgador. Si el quejoso viene siendo referencia a la anterior denominación, pues corresponde al juzgador hacer la corrección. Pero ¿qué te parece si en el siguiente bloque seguimos hablando de esto? Mi nombre es José Eduardo Tellez Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Podemos hacer una consulta. Nos conectamos vía Zoom o vía teléfono, pero normalmente es vía Zoom, y vamos a platicar. ¿O quieres venir a Puebla? Pues encantado, eres bienvenido.